Buenos días desde Keystrade Brokers, mi nombre es Pablo del Barrio Quintana y vamos hoy con un nuevo Breaking Views, 20 de julio, viernes. Vamos a hacer un repaso de lo que vamos a mirar hoy. En primer lugar, empezaremos por la agenda macroeconómica, como cada día. Haremos unas reflexiones sobre la jornada de ayer jueves y en qué nos tendremos que centrar hoy viernes, que la verdad es que hay pocas referencias en cuanto al panorama macroeconómico se refiere, aunque sí que hay noticias que tenemos que seguir muy de cerca. Vamos a hacer un análisis también de las principales noticias. Hoy nos vamos a centrar en una única sola noticia y que realmente hay que pasar a desengranar perfectamente pues para conocer su impacto en los mercados. Y por último cerraremos la sesión, como cada día, con los cambios en la cesta de sistemas de trading. Empezando por la agenda macroeconómica, como decía, pues apenas hay hoy referencias. Hemos tenido ya la única referencia del día en Alemania, índice de precios de producción que ha resultado en 1.6. Ahora, mientras terminaba las diapositivas, el valor real ha sido 1.6, lo cual quiere decir que hay una menor presión en cuanto a los precios se refiere y en el ámbito de la producción o de la industria. Así que esto pues siempre es un desahogo y considero que es positivo para los mercados, para que se pueda hacer un mayor uso de la política fiscal o monetaria expansivas, que ojalá sean así, porque de momento ambas son restrictivas en Europa y eso está dañando al crecimiento económico y lógicamente está haciendo que la inflación también se modere, ¿no? Entonces, pues bueno, una vez que la inflación se modera, que los precios no son una amenaza, sobre todo para Alemania, que es al final la que manda, pues lógicamente espero que eso dé pie a que en un futuro lo más próximo posible pues se pongan en marcha políticas más expansivas en ambos casos, tanto fiscalmente hablando como monetariamente hablando, ¿no? Reflexiones sobre la jornada de ayer jueves. Bueno, pues es difícil de explicar la subida de ayer del Dow. Los propios analistas de Econoday pues no encuentran explicación, dado que los 4 datos macro que conocimos ayer pues fueron débiles. Fueron débiles las peticiones semanales de subsidio por desempleo, como veis ahí también en la parte de abajo en Forex Pros, pues salieron peor de lo esperado, 386.000. También salió mala el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, salió menos 12,9. También salieron malos los indicadores adelantados, menos 0,3. Y también salieron malas las ventas de viviendas de segunda mano, 4.370.000. Bueno, pues ¿por qué subió el Dow? Pues porque con estos datos malos los analistas, los inversores dan por hecho que a Bernanke no le va a quedar otra que en la próxima reunión 31 de julio, 1 de agosto, pues tenga que poner en marcha el QE3 tan esperado, tan ansiado, y que yo creo que si bien al principio pues no se puso en marcha en su día porque no hacía falta, también yo me acuerdo que había mucho debate acerca de si hubiera o no tenido el impacto que habían tenido el QE2 o el QE1. Creo que a día de hoy me da más la sensación que la prensa, los analistas están como más deseosos de que realmente llegue. La prolongación de la operación Twist, que hemos conocido hace apenas un mes, no ha sido suficiente. Se considera que ahí no hay inyección de liquidez y que todo ese rebalanceo de bonos pues ha sido suficiente como para sostener la economía, pero no para darle un nuevo impulso. Y la Fed corre el riesgo de que la tasa de paro se vuelva a ir para arriba, de que el consumo siga cayendo, como hemos visto en las ventas minoristas, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final eso pues perjudica el crecimiento económico y la Reserva Federal está para apuntalarlo, pero no puede dejar pasar más tiempo porque si no se acercan las elecciones en noviembre en Estados Unidos y eso estaría mal visto, que se pusiera muy cerca de las elecciones una política monetaria aún más expansiva de la ya existente. Pero bueno, esto es lo que dio pie a que el Dow, aún con los datos macro, resultara en positivo. Y luego mucho ojo porque ahí he puesto la subasta de deuda española, que la verdad es que para mi sorpresa pues fue muy negativa, ¿no? Habrá muchos analistas que consideran que era lo normal, pero realmente salió muy mal. Tipos de interés otra vez por las nubes, la demanda fue muy escasa, o sea, ha caído a más de la mitad. Y los tipos de interés en términos generales han subido más de un 20% con respecto a la última subasta, y esto indica que al final, como son subastas de bonos a 2, 5 y 7 años más a largo plazo, donde participa más el inversor internacional y el inversor institucional, pues que todavía no tenemos la confianza de los inversores que realmente importan más, ¿no? Así que bueno, pues en ese aspecto negativo, y yo creo que hoy si los futuros vienen un poquito a la baja, pues probablemente sea en ese aspecto y todavía está pesando los mercados.
¿En qué nos tendríamos que fijar hoy jueves? Bueno, pues en Econoday apenas hacen alusión a nada. Mira que a mí me gusta Econoday, pero hay veces que solo se miran al ombligo, a lo que son los americanos, y bueno, pues es curioso, y mira que yo quiero esta página como a nadie, pero la verdad es que no destacan nada. Yo creo que hay que destacar en CNBC, por ejemplo, algunos de los resultados que hoy son muy importantes, como por ejemplo los de General Electric y los de Xerox. Fundamentalmente los de General Electric. Ha habido días y viernes muy peligrosos y también muy buenos con publicaciones de General Electric. Me atrevería a decir, tiene un efecto, como salgan por encima por debajo, muy similar al del informe de empleo del primer viernes de cada mes. Es brutal el efecto que tiene General Electric, así que pues mucho ojo. Es un resultado que no se nos puede escapar y que hay que estar pendientes porque nos puede destrozar la operativa intradía que llevemos. Y luego también, muy importante en el día de hoy, que si bien ayer ya se aprobaba en el Bundestag el plan de rescate para la banca española, hoy se va a desbloquear el primer tramo de ayuda, que ahora vamos a pasar a mirar, de 30.000 millones de euros, y todo el memorándum y el plan de reestructuración de la banca española, que es muy conciso, muy claro, y a mí personalmente me gusta mucho, y por fin tenemos una hoja de ruta en la que sanear nuestro sistema bancario, que era realmente un lastre para nosotros. Aquí, pasando a explicarlo más a fondo, me ha encantado el artículo del Economista, desde luego más claro no puede ser. Primer tramo que vamos a empezar a recibir a partir de hoy mismo, 30.000 millones de euros. Las condiciones pues van a rondar los 12 años y medio para devolver ese dinero a un tipo de interés pues ligeramente inferior al 3%. Y un detalle que también hay que tener muy en cuenta es que el dinero de los 100.000 millones de euros que va a recibir España, una parte que no sea utilizada para la propia reestructuración de la banca puede estar destinada a la compra de deuda, lógicamente a base de negociación, a base de pedirlo explícitamente de nuevo a los socios, etcétera, etcétera, pero al menos está ahí. Yo creo que eso es algo que puede ayudar también a rebajar esa prima de riesgo. Si bien ya de entrada este plan de reestructuración y de ayuda que va a ir destinado a la banca española tiene un efecto muy claro, y es un dinero que pasa a Alemania viene a nosotros, y nosotros a su vez les trasladamos una parte del riesgo que tiene asumido nuestro país, lo cual yo espero que, si no hoy, con el paso de los días, con el paso de las semanas, esto se traduzca en una reducción de la prima de riesgo. El riesgo que existe hoy es que el mercado descuente que no va a ser suficiente con esto, sino que va a hacer falta un plan integral para el país en su conjunto, que ese es el mayor riesgo que existe. Yo creo que el mercado está forzando esa situación, estamos siendo en este caso pues objeto de muchas especulaciones en este sentido, y yo confío que este plan sea suficiente. Si no es suficiente, pues ocurrirá como con Grecia, que haya que revisarlo, que haya que incrementar las cuantías, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estamos llevando a cabo la gran parte de las recomendaciones o exigencias, mejor dicho, que provienen de Bruselas, y al menos la determinación del gobierno es de llevar a cabo todas esas reformas, y la imagen que estamos dando es de un país pues mucho más riguroso en cuanto a las cuentas públicas se refiere, aunque todavía falta mucho más. Falta privatizar empresas, falta eliminar duplicidades en el sector público, reducir el peso y lo que es el entramado del Estado, y eso todavía nos está atajando, y es lo que el mercado y nuestros socios nos están pidiendo. En cuanto a las condiciones, pues precisamente son 32 condiciones especialmente para la banca y también para el Estado. Por ejemplo, para la banca, pues mantener un capital mínimo del 9% de máxima calidad, no poder pagar dividendos, limitar la remuneración a sus ejecutivos, miembros del Consejo de Administración, recortar personal, reducir el número de oficinas. O sea, las exigencias son muy duras, pero por lo menos se pone esa hoja de ruta que ahora aquí vemos en más detalle. El segundo tramo de 45.000 millones de euros se pagará en noviembre, habrá un tercer tramo en diciembre de 15.000 millones de euros, y todo pasa por ir liquidando o saneando en un primer lugar aquellas entidades que ya han recibido ayuda y que van a recibir ayuda a través del FROP, y seguidamente pues en diciembre pues aquellas que no sean viables irlas liquidando. Tenemos un colchón adicional de otros 15.000 millones de euros por si hiciera falta socorrer a un último grupo que necesite financiarse, y luego además destinar 25.000 millones de euros a la creación del banco malo, que pues ha sido iniciativa de Bruselas, y que probablemente pues tenga efectos positivos y que a lo mejor tarde un tiempo en traducirse en el mercado, pero yo creo que el efecto es claro, y es un riesgo que se transmite a nuestros socios, a los que nos prestan el dinero, y un dinero que recibimos nosotros
de ayuda a un tipo de interés muy favorable y que eso tiene que ayudar a reducir las primas de riesgo, como hemos visto en el caso de Portugal o de Irlanda, que ya un tiempo después de recibir sus planes de rescate se financian más barato que España. Y por último, para terminar con los resultados que se han publicado y que están por publicarse, Google han sido buenos y Microsoft también muy buenos, han sido ambos al cierre de mercado y por tanto el efecto que tenían al menos al principio, que ahora los futuros están más tontos, están un poquito más a la baja antes de la apertura, eran resultados favorables y que deberían de ayudar a que la sesión americana pues tirara más para arriba. Por último, cambios en la cesta de sistemas. Como no ha habido cambios, pues las señales vigentes de ayer permanecen abiertas. IBEX 35 al alza, petróleo a la baja, Bund a la baja, Libra dólar al alza, Aussie dólar bajista, New Zealand dólar alcista, USD CAD bajista. Pues nada más, cualquier cosa que necesitéis me podéis localizar en 91 570 6705 extensión 15 o en pablo.barrio@xtb.es. Que paséis un feliz fin de semana, suerte con vuestro trading y hasta el lunes. Buenos días.